¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Estaba yo escuchando el debate de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que hoy el tema es la reforma a las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Y cómo, cómo vemos, digo, para aquellos que tenemos la intención, que nos interesa este país y que queremos seguir impulsando, porque queremos que la gente se entere, que aquellos ciegos que no quieren ver y puedan analizar. No es que se quiera militarizar al país. Yo no sé de dónde sacan estas estupideces. Son estupideces y argumentos y elementos de la derecha, porque ellos quieren seguir manteniendo el control de la corrupción en el país, porque la seguridad pública, aunque no lo crean, es corrupción. Yo platico con infinidad de policías estatales de varios estados, este, y están, o sea, no tienen todas las garantías para poder trabajar, no tienen las herramientas, no les llega ni siquiera la gasolina completa, porque en el camino se quedan los secretarios de seguridad estatal, se quedan con una buena parte de dinero, amén de que tienen ciertas exigencias. Ya no se hable de las policías municipales y de tránsito. Por ejemplo, en San Luis Potosí, los policías de tránsito son unos verdaderos perros en el aspecto, y miren que a lo mejor no son ellos. Yo platicaba con uno de ellos en la 47, la clínica 47 del Seguro Social, en donde les exigen llevar cierto número de vehículos al corralón. Entonces son temas que hay que ir viendo y que son bastante complejos. A veces le echamos la culpa al policía, pero bueno, eso no le quita que sea corrupto y que no pueda entender que si hay una persona dentro de su vehículo, pues no lo puede levantar, simple y sencillamente combinarlo a que se retire del lugar si es que considera que está en un lugar prohibido. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que pues ellos quieren seguir mamando, y como tienen todavía estados gobernados por panistas y priistas, pues es una minita, es un dinero que por ahí pueden estar buscando. Esa es la verdadera realidad, amén de que también hay acuerdos. O sea, a ellos les interesa que esté desolado y que el control absoluto de los estados lo tengan los propios estados, porque tienen la posibilidad de armar acuerdos con los grupos de la delincuencia organizada, que les dan una cuota mensual. Y eso no es descubrir el hilo negro, eso está, o sea, lo sabemos todos. Cómo las policías estatales se hacen de la vista gorda. En medio y en los ojos de las policías estatales hemos presenciado cómo se están intercambiando bolsas y maletines de dinero con gente que se dedica al narcomenudeo y a una serie de actividades ilícitas. Pues eso se ve, pues. Entonces yo lo que creo es que, independientemente de eso, miren, el problema es más complejo todavía, porque luego hay demanda, pues, de estupefacientes, hay una sociedad contaminada y que lo necesita. Hay que invertir en seguridad pública, en seguridad de salud, y también hay que ser firmes ante Estados Unidos para ir controlando todos esos asuntos, tanto el tráfico de armas de allá para acá, como el tráfico de drogas de aquí para allá. Pero para ello necesitan allá combatir a sus carteles de distribución, porque los hay. Entonces ahí no se dice nada, ningún gobierno le ha dicho nada al gobierno estadounidense hasta que llegó y le está poniendo las cartas sobre la mesa, porque los panistas jamás lo hicieron, los panistas. Y eso es lo que yo le decía a alguien. Yo hace rato me metí al periódico Reforma. Digo, ya me salí, pero ahorita vamos a regresar. Me metí a una transmisión de Reforma en donde un tipo, no recuerdo su nombre, decía que el gobierno federal se pusiera a trabajar y que no estuviera, porque estaba haciendo un análisis el gobierno, el presidente Andrés Manuel, de cómo están las cosas a nivel mundial, ¿no? Y decía que se dejara de estar metiendo en otras cosas y que se dedicara a gobernar el país. Este inútil no sabe que las cosas, desde que el mundo es globalizado, una acción en otro país tiene consecuencias en los demás. O sea, es tan pobre en su análisis
que ellos nada más se dedicaron a recibir órdenes del gobierno de Estados Unidos y bueno, los gobiernos panistas más, y aquellos según ilustrados militantes del PAN los aplaudían. No tienen la capacidad de analizar todo ese tipo de cosas, que al haber sido agachón nos trajo todo este tipo de consecuencias. Por ejemplo, el problema ese de las armas que entraron a nuestro país con Rápido y Furioso, que lo ordenó Felipe Calderón o lo dejó pasar. Son muchos temas, muchos temas. Entonces ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? El senador Félix Salgado Macedonio les dio una cátedra y les explicó desde el 68 por lo menos hacia acá cómo los gobiernos emanados del PRI y del PAN han utilizado a las Fuerzas Armadas no para militarizar nada más, sino que para reprimir al pueblo, como el comandante supremo, porque además hay una cuestión muy clara, con esta posición se está satanizando a las Fuerzas Armadas de que son las que han reprimido al pueblo. No, las Fuerzas Armadas cada sexenio tienen a un presidente, a un comandante supremo, que es el presidente de la República, y las Fuerzas Armadas han sido disciplinadas y han recibido órdenes del presidente de la República, que es un civil. Y todas las barbaridades que se han cometido no deberían de ser ni siquiera juzgados los militares, debería ser juzgado el comandante supremo, porque él es el que autorizó, él es el que dio la orden para que actuaran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son disciplinadas y tienen lealtad al pueblo de México, y lo han demostrado infinidad de veces. Y comentaba un chayotero, digo, un traidor como Germán Martínez, que estaba ahí comentando, planteando a lo mejor para que se compadecieran de él y exhibiendo su alto grado literario, mencionando libros, pero a veces el que tú seas un estudioso de la historia o de los procesos democráticos no necesariamente quiere decir que actúes conforme a eso, porque podrás tener los conocimientos, y además es un pecado más grave todavía, porque conoces las cosas y actúas de manera diferente. Y decía que lo que se está pidiendo es un marco jurídico para las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí están mandando la reforma, que es un marco jurídico para que le dé sustento al trabajo, y ellos se oponen. Entonces, ¿dónde está la congruencia de sus palabras? Ya les llegó una reforma constitucional, no les llegó porque desde antes dijeron que no la iban a votar. Y entonces el pueblo de México necesita de las Fuerzas Armadas, necesita de la Guardia Nacional, necesita que se consolide. Incluso sus propios gobernantes, panistas y priistas, han solicitado la presencia de la Guardia Nacional en sus estados y en sus municipios. Entonces, esa es la situación. Y bueno, se desdicen ellos mismos, porque bueno, ahí están. Y aparte una senadora o diputada priista de la Torre, Grocia apellida, presentó un transitorio para darle más tiempo a las Fuerzas Armadas que permanezcan en las calles. Y no la quieren votar, o sea, la están cuestionando. Esa fue la causa de que se rompiera la alianza de Va por México, o se suspendiera por un tiempo, ¿no? Que a nosotros nos da igual. Digo, sí nos da tristeza porque el PRI tiene una amplia diferencia, son polos opuestos entre el PRI y el PAN, y cómo es posible que se estén exhibiendo en esta alianza nada más por conservar privilegios o nada más por regresar al estado de corrupción. Esa es la realidad. Pero no lo dicen abiertamente, porque su discurso es envolvente y quieren lavarle el cerebro a aquellos estúpidos como que defiende, que me encontré en el Reforma, que defienden las políticas borolistas. Y yo le dije que porque él me tacha de que soy un ignorante, y que, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Seguramente él es un ilustrado, un académico, o no sé, pero le quiero decir que su título vale para puro cachete, porque no conoce, tan no conoce que se apasiona
con un medio chayotero que es el Reforma, y que no debe de saber la trayectoria de Reforma, que Carlos Salinas de Gortari les inyectó dinero a los Juncos para poder posesionar ese proyecto aquí en la Ciudad de México, cuando ellos nada más tenían el Periódico del Norte allá en Monterrey, o sea, en Nuevo León. Entonces este tipo no lo sabe, y sus títulos académicos que él presume son simplemente una autoestima que él no tiene bien consolidada, y por quererse sentir fifí, que no lo es, o sea, los fifís son otra cosa, dice pendejadas y está inserto en ese periódico. Yo le dije que yo nada más entro a Reforma y a los medios chayoteros para pitorrearme de ellos y para poder tener materia de cómo decirles sus cosas, porque en realidad no conocen de nada, se la pasan diciendo que vivimos en una dictadura, cuando las dictaduras son muy diferentes, no tienen ni siquiera ni pueden saber descifrar lo que es una dictadura. Hablan de comunismo cuando nunca ha existido un comunismo consolidado en el mundo, y hablan de infinidad de estupideces, de libertad de expresión, cuando hoy en este gobierno es cuando más se han abierto las libertades de expresión. En otro tiempo eran censurados, sino que lo diga Carmen Aristegui, que lo diga Gutiérrez Vivó, que lo diga Lemus, que hoy también perdió la brújula, porque comenta algunas estupideces, ¿no? Pero bueno, o que lo diga la chayotera y demente, porque ya está loca esta vieja, ¿cómo se llama? Una periodista que por ahí saca, se me va el nombre de esta, está desquiciada, pues, este, que, y bueno, pero el tema es ese, compañeros, ya creo que ya pasó la reforma secundaria, y, y supóngome que va a pasar eh, también el otro documento, la otra minuta que presentó la diputada de la Torre Priista. Y aquí es un llamado a las bases morenistas y priistas, perredistas y panistas. Ojo, ustedes de la base no tienen nada que ver con las cúpulas. Nosotros somos el pueblo y estamos viendo que sí hay cambios. O sea, qué bueno que el PRI pueda recapacitar y pueda tomar su nacionalismo. No con eso queremos decir que se puedan perdonar las corruptelas que han hecho, pero sí podemos partir de ciertos acuerdos para que el país pueda fortalecerse, para que vayamos haciendo a un lado a la ultraderecha que mucho daño le ha hecho al país, que son hipócritas, son corruptos y son racistas. Me refiero al PAN. El PRD, bueno, pues no tiene memoria, no sabe cuántos compañeros nos mataron en la época de Carlos Salinas de Gortari. Sí lo saben, pero pues les vale gorro, o sea, ellos están en la cúpula. Jesús Zambrano es un mantenido de esta situación. Entonces, compañeros, vámonos para adelante. Nosotros, si en la Cámara de Diputados están haciendo un trabajo, si en la de senadores están haciendo un esfuerzo, algunos patriotas, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es ubicar, tener en nuestra lista a Germán Martínez, a Xochitl Gálvez, a todos estos panistas recalcitrantes, y en el próximo proceso electoral de 2024 no votar por ellos, vayan en el partido que vayan, hacerlos a un lado. Otra cosa, necesitamos disminuir y terminar con el PAN en el Estado de México. No hay que confiarse. O sea, si ellos van juntos, ya vimos las cifras, no les da, y vamos a seguir creciendo. Pero vamos a votar todos, porque ese es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación. Eso es lo que yo les pido, camaradas. Cuídense, que el Señor los bendiga. Hasta la vista. Miren, suscríbanse a este canal. El canal se llama Perianza, es tan sencillo. Ayúdenme a consolidarlo para poder seguir participando, y cada quien, que el que tenga tiempo haga su video, no importa que lo vean 5, que lo vean 3. O sea, miren, esto da resultados, porque yo a partir de esto he estado platicando con muchos compañeros en mi comunidad, en mi trabajo y en los barrios de otros compañeros que hemos estado discutiendo, y algunos que tenían los ojos cerrados ya los están abriendo y van a votar, porque además, miren, hay infinidad de proyectos sociales que a los panistas eso le llaman populismo, pero cuando ellos le daban grandes cantidades de dinero a aquellos corruptazos empresarios y les condonaban sus impuestos,
Eso le llamaban fomento. Ahí está la hipocresía. Cuídense, que el Señor los bendiga. Hasta la vista.